Feliz miércoles, Venezuela. Les saluda como siempre María de Los Ángeles Franco. Bienvenidos sean todos a Noticias Globovisión Internacional. Es un espacio donde minuto a minuto les estaré llevando las informaciones más destacadas y actualizadas del acontecer internacional. Hoy estaremos hablando de varios temas. Haremos un balance general del COVID-19 por el mundo, específicamente por países de Latinoamérica, también en India y en Estados Unidos. También vamos a estar hablándoles un poco de que Nicaragua próximamente va a hacer las elecciones el 7 de noviembre presidenciales y dan un largo, amplio tiempo para que los partidos políticos puedan ser creados. Entre otros temas vamos a estar tratando el día de hoy. De esta manera comenzamos. Iniciamos nuestro acostumbrado recorrido internacional en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Indiana, donde las autoridades realizaron por primera vez en 17 años una ejecución federal. Veamos los detalles. Estados Unidos llevó a cabo este martes la primera ejecución federal en 17 años después de que la Corte Suprema autorizara el procedimiento. Daniel Lewis Lee, un ex supremacista blanco, fue condenado en 1999 por la tortura y asesinato en 1996 de 3 miembros de una familia cuyos cuerpos arrojó a un lago en Arkansas. La ejecución de Lee estaba prevista para el lunes, pero la jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos de la inyección letal. Después de cumplir con todo el proceso, se llevó a cabo la sentencia y minutos después, las autoridades de la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, informaron que Lee había sido ejecutado con la inyección letal. El gobierno del presidente Donald Trump anunció en julio de 2019 que la administración federal iba a volver a usar la pena capital y así poner fin a la moratoria que estaba en vigor desde 2003. Y la administración estadounidense finalmente desistió de la suspensión del visado de los estudiantes que estudian a través de la plataforma online en las universidades del país, después que se declarara con lugar una demanda conocida en la Corte Federal de Boston. La administración del presidente estadounidense Donald Trump dio marcha atrás recientemente y decidió retirar la suspensión de visados para estudiantes extranjeros que cursen estudios online en universidades de Estados Unidos. La decisión fue anunciada por un juez federal de la ciudad de Boston después que cerca de casi 20 estados y varias instituciones educativas presentaran una demanda en contra del gobierno norteamericano. Entre ellas se encuentra la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que interpusieron la semana pasada una demanda conjunta en contra de la administración para impedir la entrada en vigor de la retirada de estos visados, que según el gobierno se debía en gran medida a la pandemia del coronavirus. La demanda presentada ante una corte de distrito de Boston se dirigía en contra del Departamento de Seguridad Nacional y en contra de su agencia de inmigración y aduanas, que fueron quienes anunciaron la medida. Tanto Harvard como el MIT consideran que con este paso la administración Trump pone en peligro a los estudiantes internacionales que representan una buena parte del alumnado de estos prestigiosos centros estudiantiles. Recordemos que según el Instituto de Educación Internacional, más de 1 millón de alumnos internacionales estudiaron en centros estadounidenses en el periodo 2018-2019, de los cuales más de un tercio procedían de países como China, seguida de India y Corea del Sur. Y el mandatario estadounidense Donald Trump recientemente declaró que no tiene intenciones de mantener ningún tipo de acuerdo comercial con la nación de China. Revisemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró no tener intenciones de mantener conversaciones con China respecto a la fase número 2 del acuerdo comercial entre ambos países. Mediante una entrevista a un medio local, el mandatario estadounidense indicó que actualmente no tiene interés de sostener algún acuerdo con el país asiático. Asimismo, el ejecutivo destacó que a pesar de lograr inicialmente un pacto comercial con China, suscrito el pasado mes de enero,
enero en su primera fase que mejoraba sus relaciones económicas, el país asiático los atacó enviando una plaga a su país. Donald Trump además explicó que ante esta situación su interés mermó en cuanto a cualquier negocio con el gigante asiático. Recordemos que el presidente Donald Trump acusó a las autoridades chinas de haber tardado en alertar al mundo sobre la pandemia del coronavirus y considera que son responsables de la propagación de este virus en un momento en que Estados Unidos es el país con alrededor de 3.5 millones de contagios. Por su parte, China ha rechazado en varias ocasiones el ingreso de científicos a esa nación para investigar las causas del coronavirus. Y las autoridades de México acordaron junto a los Estados Unidos mantener el cierre de sus fronteras hasta el próximo mes de agosto, como medida para evitar más contagios por COVID-19 en ambos países. Veamos. México y Estados Unidos acordaron prolongar hasta el próximo 21 de agosto el cierre de sus fronteras comunes para viajes no esenciales, medida que se mantiene vigente desde la llegada de la pandemia a Estados Unidos. La Cancillería mexicana informó que la decisión se debe al aumento de contagios de coronavirus en ambos países, asegurando que se mantendrá la prohibición en los mismos términos impuestos desde su implementación el pasado 21 de marzo. El anuncio realizado en la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México detalla que tras la revisión del desarrollo de la propagación del COVID-19, México planteó a Estados Unidos la extensión por 30 días más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común. La decisión de mantener el cierre parcial de la frontera se da luego de que el viernes pasado, de gira electoral por Florida, el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que gracias al muro fronterizo con México, los riesgos de contagio entre ambos países son mínimos. Amigos, recuerden que los datos del coronavirus en Estados Unidos es de aproximadamente 136.000 personas fallecidas, además de 3.41 millones de contagiados por el COVID-19. Con esta información es momento de marcar nuestra primera pausa, pero no se aparten porque en breves regresamos con más de noticias a Globovisión Internacionales. Continuar con nosotros aquí en Noticias Globovisión Internacionales y ahora vamos a revisar como de costumbre los principales portales web del mundo para revisar más información en el acontecer internacional y comenzamos con el portal europeo Europa Press con una nota titulada El día 14 de julio de 2020 que señala Nicaragua confirma que las elecciones se celebrarán el 7 de noviembre de 2021 y amplía el plazo para formar partidos. El gobierno de Nicaragua confirmó que las próximas elecciones generales tendrán lugar el próximo 7 de noviembre de 2021 y anunció una ampliación del plazo para presentar nuevos partidos políticos de cara a los comicios. El Consejo Supremo Electoral del país amplió así hasta el próximo junio del año 2021 el periodo para solicitar la personería jurídica de nuevas formaciones políticas, tal y como lo recoge la Gaceta Oficial de Nicaragua. Los aspirantes a formar un nuevo partido político podrán completar los formularios y presentar todos los requisitos necesarios hasta dicha fecha, 5 meses antes de la celebración de las elecciones en el mes de noviembre. Bien, y ahora pasamos a revisar el portal Noticias Israel con otra nota titulada El día 14 de julio de 2020 que señala Estados Unidos empezará a producir vacunas en contra del COVID-19 a finales del año 2021. Los fabricantes de medicamentos asociados con el gobierno de los Estados Unidos están en camino de comenzar a fabricar activamente una vacuna para el COVID-19 a finales del verano. Así
así lo anunció un alto funcionario de la administración. Si se dice exactamente cuándo estarán literalmente los materiales de la vacuna en producción y fabricación, probablemente sea dentro de 4 a 6 semanas, pero estaremos fabricando activamente para el final del verano. Añadió además que la administración ya está trabajando con las empresas para equipar las instalaciones de fabricación y adquirir las materias primas. La administración de Donald Trump ha ayudado actualmente a financiar el desarrollo de 4 vacunas para combatir el COVID-19, hasta el momento a través de su programa de operación Velocidad de la Curvatura, que tiene como objetivo producir 300 millones de dosis de vacunas para finales del año 2021. Bien, y avanzamos con más información, otra noticia muy positiva, y ahora revisamos la agencia internacional de noticias Reuters con una noticia titulada el día 14 de julio. También necesitaban gente. Voluntarios de Brasil prueban vacuna del COVID-19. Luis Augusto Rizo, de 29 años de edad, no es especialista en enfermedades infecciosas, pero es parte de quizás el esfuerzo científico más importante del mundo en la actualidad, que es la búsqueda de una vacuna en contra del SARS-CoV número 2. El cirujano pediátrico es uno de los 2.000 voluntarios en Sao Paulo que participa en ensayos masivos en humanos para la vacuna experimental desarrollada por investigadores de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Es una de las esperanzas más brillantes en la apuesta por contener el virus. Los desarrolladores e investigadores están buscando lugares como Brasil, donde el coronavirus todavía se está propagando rápidamente, para probar posibles vacunas. Con casi 1.9 millones de casos, Brasil tiene el segundo peor brote del mundo detrás de Estados Unidos y registra más de 72.000 decesos por COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus. Cabe destacar que muchos científicos están señalando que ya el virus probablemente pierda fuerza ya en Latinoamérica, probablemente no se necesite en un futuro, son las especulaciones en un futuro, lo que es la vacuna. Pero ahora cambiamos de tema y nos trasladamos a Reino Unido, donde anunciaron recientemente la exclusión de la empresa china Huawei del desarrollo de la tecnología 5G de la gran isla británica. Londres anunció la exclusión irreversible y completa para el año 2027 del gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en el desarrollo de la red 5G británica, cediendo a la presión de Washington a riesgo de exacerbar las tensiones con Pekín. El ministro de Cultura y del sector digital señaló que las nuevas medidas de Estados Unidos restringen la capacidad de Huawei de producir productos importantes utilizando tecnología o software de Estados Unidos. El Centro Nacional de Seguridad Cibernética revisó las consecuencias de las acciones de Estados Unidos e informó a los ministros que han cambiado significativamente su evaluación de seguridad de la presencia de Huawei en la red 5G del Reino Unido. El ministro de Cultura y sector digital justificó esta decisión por la incertidumbre que causan las sanciones anunciadas en el mes de mayo por parte de Washington en contra de la empresa china. La exclusión de Huawei, cuyo material se utiliza desde hace años en el desarrollo de las redes 3G y 4G británicas, se hará de forma progresiva. Se espera que a partir del próximo 31 de diciembre los operadores dejen de comprar nuevos equipamientos al grupo chino y se les dejará hasta finales del año 2027 para retirar todo el material antiguo de Huawei de sus redes. Londres, que ya está en conversaciones con otros proveedores como el japonés NEC y coreano Samsung, reconoció que el cambio retrasará 2 o 3 años el despliegue de la tecnología 5G en el país británico. Y precisamente en China se han registrado niveles récords de inundaciones en este país asiático debido a las fuertes lluvias torrenciales que continúan azotando a la nación asiática. Revisemos. Continúan las fuertes lluvias torrenciales en todo el centro y este de China, provocando inundaciones con niveles récord, las más fuertes registradas en casi 60 años. Recordemos que la subida del nivel del agua en la cuenca del río Yangtze, el río más largo de toda China y tercero en todo el mundo, ha dejado un saldo de más de 140 personas fallecidas y otras desaparecidas hasta el momento.
Aproximadamente unos 400 millones de habitantes, lo que equivale a casi un tercio de la población del país, residen en la cuenca de este río y gran parte de ellos han tenido que evacuar la zona debido al peligro. Este tipo de inundaciones suele producirse en lo que se conoce como el verano boreal en China, aunque expertos ambientalistas han advertido que la situación ha empeorado debido en parte a la construcción desenfrenada de presas y diques, los cuales cortaron las conexiones entre el río, los lagos y llanuras aluviales adyacentes que ayudan a absorber el aumento de las precipitaciones veraniegas. Asimismo, los expertos advierten que el aumento del deshielo en el Himalaya, provocado por el calentamiento global, podría generar inundaciones aún peores. Bien, y así está parte de lo que es el panorama mundial. Nosotros con esta información marcamos nuestra segunda pausa comercial. No se aparten. Noticias Globovisión Economía, un espacio diario dedicado al análisis de la realidad económica del país. Con información actualizada y con consejos de inversión. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Globovisión. En medio de tantas noticias, existe un vacío de significado y de profundidad. Es necesario comprender las nuevas realidades, encontrar el sentido de los acontecimientos, identificar tendencias y escenarios, incluso anticipar el curso de los hechos. Estar informado no basta, es indispensable. Análisis situacional. Todos los domingos a las 7 de la noche por Globovisión. Grandes venezolanos que han escrito nuestra historia con sus aportes y su trascendencia. Cuentan a Maki Arenas detalles de su trayectoria. Todos los domingos a las 5 de la tarde te invitamos a ver Biografías por Globovisión. Aprendí que el teatro tiene una magia especial. Prácticamente todos los que trabajamos ahí somos una familia. Lo ideal es que el director se acople y tratar de hacerlo lo más diferente posible. Básicamente partimos del set. Esta obra es una visión muy particular. Es muy importante que los niños se acerquen a una pieza literaria. Venezuela sobre tablas, todos los sábados, 7 de la noche por Globovisión. Y esta noche los invito a sintonizar Reporte Estelar. Estaremos conversando con Pablo Pérez, dirigente del Partido Primero Justicia, gobernador del Estado Zulia entre los años 2008-2012. El tema, por supuesto, la situación política de Venezuela. Esto será a las 8 en horario especial. Reporte Estelar, esta noche a las 8 de la noche por Globovisión. Bien, y seguimos con más de noticias a Globovisión Internacionales, y en esta parte de nuestro programa vamos a revisar información en Latinoamérica y les contamos que en Ecuador se han registrado más de 69.500 casos de coronavirus, así como más de 5.000 fallecimientos por la pandemia. Veamos. Ecuador alcanzó recientemente más de 69.500 casos de COVID-19 y suma 5.130 fallecidos, además de 3.326 muertes probables, de acuerdo al parte oficial de las autoridades. Desde que se reportó el primer caso el 29 de febrero, se han tomado un total de 186.879 pruebas. De momento, unos 5.900 pacientes se recuperaron del virus y otros 9.043 recibieron el alta hospitalaria. De las 24 provincias de Ecuador, Guayas sigue liderando la lista de casos con más de 16.600, el equivalente al 27,40% a escala nacional.
aunque la de Pichincha, cuya capital es Quito, se acerca con diferencia a las demás al registrar 10.920 positivos. Ecuador se encuentra desde el mes pasado en un proceso de desescalada en las restricciones de su estrategia epidemiológica para encarar la pandemia del COVID-19. Y en las últimas horas, las autoridades sanitarias de Chile contabilizaron recientemente más de 1.800 casos nuevos de coronavirus en el país. Revisemos más información. El Ministerio de Salud de Chile totalizó recientemente 1.836 los nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, dato que supone una reducción de 15% de los contagios en la última semana. Estos 1.836 nuevos contagios de coronavirus en Chile pasa a ser la menor cifra en 2 meses, lo que abre un escenario favorable. Sin embargo, este país figura entre los 10 primeros lugares con mayor número de casos confirmados en el mundo. En cuanto a los decesos, se informó que se reportaron 45 fallecidos ante el registro civil, lo que deja una cifra de 7.069 muertes confirmadas. Respecto a los pacientes hospitalizados, el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga contabilizó 1.915 personas en unidades de cuidados intensivos, unas 1.596 de ellas conectadas a ventilación mecánica. Dentro de este último grupo hay 342 pacientes con un estado de salud crítico. Y trasladándonos al sur de Asia, les informamos que las autoridades de la India anunciaron recientemente el reconfinamiento de más de 130 millones de personas debido al aumento de casos registrados de COVID-19 en todo el país asiático. Veamos los detalles. Ante el repunte de los contagios del nuevo coronavirus, las autoridades se vieron obligadas a volver a imponer esta medida en el gran estado de Bihar en el norte, durante 2 semanas a partir del jueves. En el sur, los habitantes de Bangalore y su región estarán también confinados durante 10 días a partir del martes por la noche. Durante la próxima semana no podremos salir, así que vinimos a comprar comestibles. Esa es la preparación que estamos haciendo, porque de lo contrario lo habríamos planeado un poco más tarde. Pero ahora, ya que esto está entrando en vigor, nos vemos obligados a ir a comprar comestibles. Tras haber impuesto un confinamiento brutal a escala nacional a fines de marzo, India lo levantó para intentar reactivar la economía del país, pero la multiplicación de rebrotes ha cambiado los planes. La segunda nación más poblada del planeta contaba hasta el martes con más de 23.700 muertos sobre unos 900.000 casos declarados, y las cifras iban en rápida progresión. Bien, y ahora nos trasladamos a Euroasia y les contamos que las autoridades en Rusia buscan comercializar a los países de América Latina un medicamento llamado Avifavir para combatir el coronavirus en el mundo. Veamos los detalles. El Avifavir es un antiviral desarrollado con base en el medicamento antigripal japonés Favipiravir, que es usado contra la influenza. Distintos expertos aseguran que no hay pruebas concluyentes sobre la efectividad para hacer frente a la enfermedad. Avifavir fue aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia el 29 de mayo como el primer fármaco para el tratamiento de coronavirus y fue aprobado en más de 30.000 pacientes de 51 regiones del país. Según el ministerio, las pruebas tuvieron resultados positivos, bajos efectos secundarios y el 65% de pacientes necesitó 4 días para recuperarse. La presentación del medicamento fue organizada por la Embajada de Rusia en Guatemala como integrante observador del Parlamento Centroamericano, cuya sede se ubica en la capital guatemalteca. Chile, Colombia, Uruguay, Nicaragua, Honduras y representantes de centros sanitarios estuvieron presentes en el evento. El Avifavir es descubierto en Japón luego de tratar las cepas de gripe en 2014. En 2016 fue licenciado por una compañía china y luego caducó y el medicamento es ahora genérico. El medicamento cuenta con las autorizaciones del mercado de Rusia y de la India y ha recibido solicitudes de suministro por parte de Europa, Latinoamérica y el sureste de Asia, según el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia. Rusia, como otros países, se mantiene en la carrera mundial por encontrar un fármaco para hacer frente al coronavirus que se ha cobrado la vida de más de 550.000 personas, mientras la Organización Mundial de la Salud reconoce que la pandemia continúa fuera de control. Trina Acevedo, Globovisión. Y 2 ejecutivos de un parque de diversiones japonés demostraron que es posible montar una montaña rusa sin perder la compostura para evitar la propagación del coronavirus. Veamos los detalles.
Uno de ellos apenas se ajusta el tapabocas o arregla el pelo en plena caída, pero ambos permanecen estoicamente silenciosos mientras dura el recorrido. Solo se escucha el sonido del viento y del movimiento del carro. El video fue difundido tras las quejas por el pedido de varios parques temáticos a sus visitantes de que evitaran hablar en voz muy alta para evitar contagios del nuevo coronavirus. Por eso el parque Fuji-Q Highland indicó que ofrecía un buen ejemplo de cómo disfrutar las atracciones gritando dentro del corazón. Y prometió que los clientes que logren contener sus gritos obtendrían un descuento en sus fotos en la montaña rusa de Fujiyama, que tiene caídas de más de 70 metros. Todo sea por la sana y silenciosa diversión. Bien, y tenemos una información de último minuto en nuestra plataforma digital www.globovision.com que señala epidemia de COVID-19. Se agravará en Estados Unidos según modelos epidemiológicos, con 136,000 personas fallecidas registradas hasta este miércoles, un promedio de modelos de 23 grupos de investigación. Señaló que Estados Unidos debería alcanzar los 157,000 personas fallecidas para el próximo 1 de agosto. Por su parte, los estados del sur, como lo son California, Florida y Texas, son los 3 estados más poblados del país y se espera que registren cada uno más de 1 millar de personas fallecidas. Es por eso que es importante tomar todas las medidas pertinentes a la hora de salir. Es importante también resguardarse en sus casas para así proteger su familia y protegerse también su salud. Esto es una información que ustedes podrán ampliar, por supuesto, en nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovision, mi cuenta personal en Instagram, @M de Los Ángeles Franco, Venezuela. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Globovisión, en alianza con Corazón